Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, nosotras, nuestro grupo, les vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que es la historia, pues como y el origen, pues como de este organismo. ¿Listo? Entonces tenemos que los antecedentes de la Registraduría Nacional se remontan a 1934, cuando se designó a la seccional electoral de la Policía Nacional como encargada de las funciones de la cedulación del país. Debido al alto volumen pues como de trabajo, un año después, o sea, en 1935, se dispuso que la labor la iba a asumir la Oficina Nacional de Identificación electoral del Ministerio del Gobierno, con apoyo. O sea, esto lo iban a hacer por medio pues como de tarjetas dactiloscópicas decadactilares, negativos fotográficos de cada uno de los ciudadanos, y iban a manejar un archivo alfabético, numérico y dactiloscópico pues de los mismos. Y a la Contraloría General de la República pues se le asignó como tal la responsabilidad de llevar las estadísticas electorales de cada municipio del país. Pero pues vemos que solo en el año 1948, con la expedición de la ley 89, fue creada la Registraduría Nacional del Estado Civil como tal. Esta allí es cuando surge como una entidad autónoma e independiente, en la cual se le daba pues como la responsabilidad o la labor de identificación de los colombianos y de la organización de las elecciones. Esta reforma se dio pues como en respuesta a la violencia política pues que había pues como en el país en esa época, y por esta misma se buscaba pues como evitar la influencia de los partidos en la expedición tanto de los documentos de identificación, en la conformación del censo electoral y en las votaciones y posteriores pues escrutinios, ¿sí? En dicha norma también fue creada la organización electoral, muy similar pues como a lo que se conoce hoy en día, con dos órganos rectores, uno que sería la registraduría y la corte electoral. Aquí pues hago un pequeño paréntesis. Esta corte electoral, a través de la ley 96 del 85, fue transformada pues a lo que hoy conocemos como el Consejo Nacional Electoral. Bueno, la ley autorizó al gobierno para contratar una misión técnica extranjera que recomendara pues como los sistemas que debían emplearse dentro del país para realizar tanto la identificación de los colombianos y pues cómo se iban a manejar como todo el tema de los censos electorales. También se buscaba pues que dieran como indicaciones o especificaciones mucho sobre el tema de la organización de la Oficina Nacional de Identificación Electoral, ¿cierto? A raíz de esto fue contratada una misión técnica canadiense que en el año 1949 presentó al Ministerio del Gobierno un informe que incluyó, entre otras recomendaciones, sobre la centralización de los archivos dactiloscópico, alfabético, numérico, fotográfico y estadístico, y asimismo que adoptaran pues como la cédula de ciudadanía ya laminada. Esta misma empezó a expedirse apenas para el año 1952. En ese entonces el presidente de la República, que era Laureano Gómez Castro, fue el primer colombiano cedulado, mientras que en 1956 se expidió la primera cédula para una mujer. Esta persona fue Carola Correa de Rojas, quien era para ese entonces la esposa del general Rojas Pinillas, que para ese año, pues en el año 1956, era pues el presidente de la República. Bueno, también tenemos que mediante la ley 96 del 85 y el decreto 2441 del 86, que es el Código Electoral, se dictaron nuevas disposiciones en materia administrativa, de identificación y electoral, ¿sí? Y también tenemos algo muy importante aquí, es que por medio de la Constitución del 91, en su título noveno, se reiteró con rango ya de constitucionalidad el carácter autónomo de la organización electoral. Y esto es un punto pues como muy importante, porque pues es una entidad demasiado importante que conserva y se hace cargo pues como de procesos demasiado importantes dentro del país, ¿cierto? La actual estructura administrativa de la registraduría fue establecida por los decretos 1010, 1011, 1012 y 1013, expedidos con base en facultades pues como extraordinarias, ¿cierto? Y estas disposiciones contienen la organización interna de la entidad, las funciones de cada una de sus dependencias, su planta de personal y sus diferentes pues como niveles. También tenemos que
De acuerdo a la nueva organización pues como interna, la estructura de la planta de personal se divide en dos niveles, el central y el desconcentrado, ¿sí? Y de conformidad pues como con el acto legislativo número 1 del 3 de julio del 2003, el Consejo Nacional Electoral es elegido por el Congreso en pleno para un periodo institucional de 4 años, ¿sí? Y por otra parte, el Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante un concurso de méritos. Ya pues esto lo establece pues la ley y por un periodo pues como de 4 años. Bueno, en este punto les voy a hablar un poco de la estructura organizacional que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cierto? Entonces a la cabeza encontramos el Registrador Nacional del Estado Civil. De allí se desprenden dos secretarías, una que sería la Secretaría Privada pues como el registrador, la otra sería la Secretaría General, de la cual dependen tanto la oficina jurídica como la oficina de planeación, ¿sí? También de ahí del registrador nacional dependen y se desprenden pues como tal las oficinas de control interno, oficina de control disciplinario y oficina de comunicaciones y prensa, ¿sí? Más abajo, en un nivel pues más abajo tenemos lo que serían la registraduría delegada en lo electoral, en las cuales también se desprenden la dirección de gestión electoral, se desprende la dirección de censo electoral, ¿sí? Después encontramos lo que sería la registraduría delegada para el registro civil e identificación, y de ahí se desprende la Dirección Nacional de Identificación y la Dirección Nacional de Registro Civil, ¿sí? Continuamos con la parte de la gerencia informática. También tenemos la gerencia administrativa y financiera, de la cual se desprende la dirección administrativa y dirección financiera, y tenemos la gerencia de talento humano. Ya en la parte pues como final de esta estructura organizacional tenemos las delegaciones departamentales, en las cuales encontramos las registradurías municipales y auxiliares, y tenemos la registraduría del Distrito Capital. En esta encontramos las registradurías auxiliares del Bogotá, pues como Distrito Capital. El Nacional del Estado Civil en Colombia tiene funciones y responsabilidades claves que abarcan aspectos relacionados con la identidad civil y los procesos democráticos. En cuanto a la identificación de los ciudadanos, se encuentra el registro civil, pues la registraduría es responsable del registro de nacimiento, matrimonios, actas de defunción y demás hechos vitales de los ciudadanos colombianos. La cédula de ciudadanía se expide y se renueva para mayores de 18 años. La tarjeta de identidad, pues se expide la tarjeta de identidad a los menores de edad entre 7 y 17 años. El sistema de identificación biométrica implementa tecnología, huellas digitales y reconocimiento facial para garantizar la seguridad en la identificación de los ciudadanos. La organización y vigilancia de los procesos electorales. El censo electoral administra y actualiza el censo electoral de los ciudadanos habilitados para votar. También hay una organización de elecciones que garantiza y organiza la transparencia en elecciones presidenciales de congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, y Junta de Acción Comunal. Los controles electorales, pues se realiza controles en los comicios mediante la supervisión del proceso de votación, el conteo de votos y la expedición de resultados. Las consultas populares y referendos participan en la organización de mecanismos de participación ciudadana como referendos, consultas populares, plebiscitos y revocatorias de mandato. La garantía de la democracia, pues los jurados de votación se selecciona y se capacita a los jurados que estarán a cargo de las mesas de votación en las elecciones. El recuento de votos supervisa el proceso de escrutinio de votos y entrega de los resultados oficiales. La promoción de la participación ciudadana promueve y participa la acción ciudadana en todos estos procesos democráticos. La función notarial, en ciertos casos, pues actúa como mandatario en procesos como la autenticación de documentos relacionados con el estado civil y la identidad. La atención al ciudadano y los servicios virtuales, pues se provee los servicios de consulta y trámites en línea para que los ciudadanos puedan gestionar
certificados, solicitar duplicados de cédulas y consultar el estado de los procesos electorales. Estas funciones son vitales para el funcionamiento democrático de Colombia y el ejercicio de los derechos ciudadanos. La Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia tiene un papel crucial en la gestión de los registros civiles, las elecciones y la identificación de los ciudadanos. A lo largo de su historia ha existido casos tanto de éxito como de fracaso. Estos son casos de éxito. El primero es la modernización de procesos. En los últimos años, la Registraduría ha implementado tecnologías digitales para facilitar el proceso de registro civil y la obtención de cédulas digitales. Esto ha permitido una mayor eficiencia y agilidad en la atención al ciudadano. Como segundo caso de éxito, las elecciones transparentes que se presentaron en el año 2018, unas elecciones presidenciales que se llevaron a cabo sin mayores inconvenientes, lo que ayudó a fortalecer la confianza en el sistema electoral. Casos de fracaso. Los problemas en las elecciones y son las irregularidades en el proceso electoral. Por ejemplo, tenemos las elecciones legislativas en el año 2014. Enfrentaron denuncias sobre fraudes y problemas logísticos que generaron desconfianza entre algunos sectores de la población. También se presentan las dificultades administrativas y es que la registraduría ha enfrentado críticas por la lentitud en la entrega de documentos y por las fallas en sus sistemas informáticos, lo que ha causado inconvenientes a los ciudadanos que necesitan acceder a sus registros o documentos de identidad. También tenemos el caso que muy reciente, en mayo de 2024, la Registraduría Nacional analizó más de 300 alertas por posibles irregularidades en registros civiles de nacimiento. Cambios significativos en la historia constitucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para que podamos entender estos cambios de una manera más profunda, debemos de contextualizarnos hace unos años atrás para poder ver el por qué, el cómo y el cuándo de todos estos cambios que han surgido. Bueno, antes de enfatizar un poco más en su historia y en todos los cambios que han surgido a lo largo del tiempo, tanto como surgió y todos los cambios que han tenido en la Constitución, es de gran importancia recalcar, así como lo hemos visto en este video y lo estamos viendo, que la Registraduría Nacional del Estado Civil es fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que esa es la encargada de registrar todos los documentos o hechos importantes o vitales de las personas. Es decir, ejemplos como el matrimonio, el nacimiento, la defunción, o sea, organizar procesos electorales. Es un órgano fundamental, así que la fundación de ese es de gran vitalidad para cualquier sociedad democrática. A lo largo de la historia, esta institución ha presentado muchísimas modificaciones de gran importancia para que hoy pudiéramos obtener la institución que tenemos en nuestro país. Ahora vamos a enfatizar en cada uno de estos cambios y acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia. Bueno, vamos a empezar con los orígenes y los primeros registros que se obtuvieron en nuestro país de esta institución. Nos tenemos que remontar a la época colonial, cuando la Iglesia Católica era la encargada de registrar estos documentos vitales de las personas, era la encargada de absolutamente todos los matrimonios, las actas de defunción, los nacimientos, todo. Después llega la independencia y la centralización, y lo que busca Colombia es centralizar los registros civiles en un solo órgano. Pero ¿qué pasa? No había una entidad específica que hiciera eso, ya que la influencia de la iglesia impedía mucho que se pudiera crear. Y así, al notar esa necesidad, se consolida la registraduría
en el siglo XX. Los orígenes se retoman al 1934, cuando la Policía Nacional decidió hacerse cargo de la cedulación de las personas, pero no fue hasta el 1948 que se creó la organización electoral con la ley 89, que fue como el primer paso para la institucionalización de la registraduría. Con el paso de los años se consolida la idea de que la Registraduría Nacional del Estado Civil debe ser un órgano y una institución completamente independiente y libre de cualquier influencia política. Un hito histórico en la consolidación de esa institución es la Constitución del 1991, ya que esta le da completa autonomía e independencia a la registraduría, así a su vez consolidando su papel integral en la organización electoral y especificando o otorgándole su papel o funciones principales, las cuales son dirigir y organizar todo lo que tenga que ver con elecciones, con registros civiles o con identificaciones de personas. También como la de garantizar el derecho al sufragio y garantizar o promover la participación ciudadana. La Constitución del 91 quería garantizar absolutamente la independencia de la registraduría, como la elección de su director, de su propio director, en un cierto periodo fijo. Bueno, a lo largo de los años, al eso implementarse, permitió que la registraduría pudiera ampliar sus funciones y pudiera adaptarse a nuevos retos a los cuales nos estamos enfrentando hasta el momento. Uno de sus mayores ampliaciones fue con el registro civil en el 1985 con la ley del 96, la cual asumió gradualmente la función del registro civil, por así decirlo, ampliando su alcance más allá. Esta decisión fue crucial para unificar y centralizar el registro civil y la identificación de cada persona y ciudadano colombiano, centralizando así lo más importante, y es como el fundamento o la base de la creación de esta institución, el cual es los hechos vitales de cada persona. A lo largo de los últimos años, la tecnología ha sido un hito de gran importancia o de gran vitalidad para la ampliación y la adaptación de la registraduría en nuestro país. La registraduría ha implementado muchas tecnologías modernas para facilitar muchos trámites y muchos procesos de los colombianos para hechos vitales que requieran alguna información o algo por el estilo, como por ejemplo la implementación de la cédula digital, los sistemas de votación electorales digitales y todos los procesos que ahora podemos realizar mediante la plataforma oficial de la registraduría de forma digital. La registraduría ha marcado una gran diferencia en la participación ciudadana en Colombia, ya que esta ha implementado nuevas opciones de que personas del exterior puedan votar, de que grupos significativos se puedan hacer notar y de poder garantizar, por así decirlo, la transparencia en los procesos electorales. Bueno, como podemos ver a lo largo de la historia, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha creado un gran impacto en la democracia colombiana, ya que esta pudo o ayuda a garantizar un poco más la transparencia en las elecciones electorales, un poco más también la confianza de los ciudadanos al votar en esta, y por sobre principal el gran fundamento de que cada ciudadano pueda tener su registro civil y se pueda identificar para así garantizar, identificar cada derecho y todos los derechos que tenemos como personas.